Capítulo 1. El aroma del destino. En una pequeña panadería de la Ciudad de México, el destino comienza a hornearse junto con el pan recién hecho. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Sofía Hernández, una joven y talentosa panadera de 25 años, giraba la llave en la cerradura de El Pan de la Abuela. El aroma a pan recién horneado ya inundaba la calle Reforma, una de las arterias principales de la Ciudad de México, despertando el apetito de los transeúntes madrugadores. Sofía respiró hondo, llenando sus pulmones con el dulce aroma de la levadura y la harina. Era un ritual que repetía cada mañana desde que heredó la panadería de su abuela hace 2 años. Con su delantal blanco impecable y su cabello castaño recogido en una trenza cuidadosamente tejida, Sofía se preparaba para otro día de trabajo, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La campana de la puerta tintineó suavemente cuando Sofía la abrió, invitando al barrio a disfrutar de sus creaciones. El interior de la panadería era cálido y acogedor, con estanterías de madera pulida llenas de panés de todas las formas y tamaños imaginables. En el mostrador, una vitrina exhibía orgullosamente una variedad de pasteles y dulces típicos mexicanos, desde conchas azucaradas hasta churros recién fritos. Sofía se movía con gracia por la panadería, encendiendo las luces y preparando la caja registradora para el día. Sus manos, aunque jóvenes, ya mostraban las marcas de su oficio, pequeñas cicatrices de quemaduras y callos formados por años de amasar. Para ella, cada una de estas marcas era un recordatorio del amor y la dedicación que ponía en su trabajo. «Buenos días, doña Lupita», saludó Sofía con una sonrisa radiante a su primera cliente del día, una anciana de cabello plateado y rostro arrugado por los años, que visitaba la panadería todas las mañanas sin falta. Doña Lupita, envuelta en un chal colorido a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse, le devolvió la sonrisa. «Buenos días, mi niña. Dame 2 bolillos y una concha de vainilla, por favor. Y cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Ya encontraste un buen muchacho que sepa apreciar tus talentos?» Sofía rió suavemente mientras seleccionaba los panés para doña Lupita. «Ay, doña Lupita, usted sabe que mi único amor es esta panadería. No tengo tiempo para muchachos». La anciana chasqueó la lengua con desaprobación. «Niña, la vida es como el pan. Si esperas demasiado, se endurece y pierde su sabor. No dejes que tu juventud se desperdicie entre harinas y hornos». Sofía estaba a punto de responder cuando la campana de la puerta sonó nuevamente. Ambas mujeres se giraron para ver quién entraba, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Un hombre alto y apuesto, vestido con un traje elegante que contrastaba con el ambiente casual de la panadería, cruzó el umbral. Sus ojos, de un color miel intenso, se encontraron con los de Sofía, y por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. «Buenos días», dijo el hombre con voz profunda y melodiosa. «Me llamo Alejandro Montero. Soy el nuevo dueño del restaurante de enfrente y quería presentarme a mis vecinos». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Había escuchado rumores sobre el nuevo restaurante que estaba por abrir frente a su panadería, pero nunca imaginó que su dueño sería alguien tan cautivador. «Mucho gusto, Alejandro», respondió Sofía, agradeciendo internamente que su voz no traicionara su nerviosismo. «Soy Sofía Hernández, la dueña de esta panadería». Alejandro se acercó al mostrador, sus ojos recorriendo con apreciación los panés y pasteles en exhibición. «Todo se ve delicioso. He oído maravillas sobre este lugar. Quizás podrías recomendarme algo especial». Sofía, sintiéndose repentinamente tímida, asintió. «Por supuesto. Nuestro pan de elote es famoso en todo el barrio. Está hecho con una receta secreta de mi abuela». «Suena perfecto», sonrió Alejandro. «Me llevaré uno, por favor». Mientras Sofía envolvía cuidadosamente el pan, doña Lupita observaba la escena con una sonrisa conocedora. «Vaya, vaya», murmuró para sí misma. «Parece que el destino por fin ha llegado a esta panadería». Alejandro pagó por su pan, sus dedos rozando ligeramente los de Sofía al recibir el cambio. «Espero que podamos ser buenos vecinos», dijo, su mirada intensa fija en ella. «Quizás podrías pasarte por el restaurante algún día. Me encantaría mostrarte lo que estamos preparando». Sofía asintió, sintiendo un rubor subir por sus mejillas. «Me encantaría. Gracias, Alejandro». Cuando la puerta se cerró tras él, Sofía se permitió soltar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Doña Lupita soltó una risita. «Parece que el horno no es lo único caliente en esta panadería, mijita». Sofía rió nerviosamente, tratando de recomponerse. «Ay, doña Lupita, no diga esas cosas. Es solo un nuevo vecino, nada más». Pero mientras volvía a sus tareas diarias,
Sofía no podía dejar de pensar en los ojos color miel de Alejandro y en la forma en que su corazón había saltado al verlo. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si quizás había algo más en la vida además de la panadería. Lo que Sofía no sabía era que, al otro lado de la calle, una figura observaba la escena desde las sombras. Era María Elena, la exnovia de Alejandro, quien había llegado a la ciudad con planes de reconquistarlo. Sus ojos brillaban con determinación mientras murmuraba para sí misma: «Alejandro será mío, cueste lo que cueste». Mientras el sol ascendía en el cielo de la Ciudad de México, prometiendo un día caluroso, los ingredientes del amor, la pasión y el drama comenzaban a mezclarse, como la masa de un pan que promete ser delicioso pero que aún debe pasar por el fuego del horno para alcanzar su verdadero potencial. La campana de la panadería siguió sonando a lo largo de la mañana, trayendo consigo el ajetreo habitual del negocio. Pero para Sofía, algo había cambiado. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un vuelco, esperando ver nuevamente a Alejandro. El aroma del pan recién horneado ahora se mezclaba con la dulce fragancia de la posibilidad, y Sofía se encontró soñando despierta con ojos color miel y sonrisas misteriosas mientras amasaba y horneaba. Little did she know that this day marked the beginning of a story that would change her life forever, a tale of love, passion, and the unexpected twists of fate that often come when we least expect them. Capítulo 2. Fuego y harina. Las llamas de la pasión comienzan a arder, mientras los secretos se mezclan como harina y agua. Una semana había transcurrido desde aquel primer encuentro que había dejado a Sofía con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas. La panadería, el pan de la abuela, bullía de actividad en esta calurosa tarde de verano en la Ciudad de México. El aroma a canela y vainilla se mezclaba con el del pan recién horneado, creando una sinfonía olfativa que atraía a los transeúntes como si fueran mariposas hacia una flor. Sofía se encontraba en la cocina, su santuario personal, preparando una nueva receta de pan de elote. Sus manos expertas trabajaban la masa con energía y precisión, mientras gotas de sudor perlaban su frente. El calor del horno y el esfuerzo físico habían teñido sus mejillas de un suave tono rosado, dándole un aspecto radiante a pesar del cansancio. Mientras amasaba, Sofía no podía evitar que sus pensamientos divagaran hacia Alejandro. Durante la última semana, el apuesto dueño del restaurante de enfrente había estado visitando la panadería todos los días, siempre con una sonrisa encantadora y una excusa cada vez más creativa para comprar pan. «Es para probar diferentes combinaciones en el menú», había dicho un día. «Mis empleados adoran tus conchas», fue la explicación al día siguiente. «Creo que he desarrollado una adicción a tu pan de elote», confesó ayer, con un guiño que hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. Cada visita dejaba a Sofía con una mezcla de emoción y confusión. Por un lado, sentía una conexión innegable con Alejandro, una chispa que nunca antes había experimentado. Por otro, no podía evitar preguntarse por qué un hombre como él, claramente adinerado y sofisticado, mostraba tanto interés en una simple panadera. De repente, la puerta de la cocina se abrió de golpe, sacando a Sofía de sus cavilaciones. Lucía, su mejor amiga y empleada de confianza, entró como un torbellino, sus ojos brillando con la emoción de quien guarda un jugoso secreto. «Sofía, no vas a creer lo que acabo de escuchar», exclamó Lucía, casi sin aliento. Su largo cabello negro, normalmente recogido en un moño pulcro, se había soltado parcialmente, enmarcando su rostro sonrojado por la excitación. Sofía dejó de amasar y miró a su amiga con una mezcla de curiosidad y diversión. Conocía bien esa expresión en el rostro de Lucía, era la misma que ponía cada vez que tenía un chisme jugoso que compartir. «¿Qué pasa, Lucía?» Doña Lupita por fin aceptó la propuesta de matrimonio de don Javier. Bromeó Sofía, refiriéndose a dos de sus clientes habituales, cuyo coqueteo era el tema de conversación favorito del barrio. Lucía negó con la cabeza, demasiado emocionada para apreciar la broma. «No, esto es mucho más grande. Es sobre Alejandro, el guapo del restaurante», susurró Lucía, acercándose más como si temiera que las paredes pudieran escuchar. El corazón de Sofía dio un salto al escuchar el nombre de Alejandro, pero se esforzó por mantener una expresión neutral. «¿Qué pasa con él?» «Dicen que es heredero de una de las familias más ricas de México, pero que está aquí de incógnito», reveló Lucía, sus ojos brillando con la emoción del chisme. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco. La noticia confirmaba sus sospechas sobre el estatus social de Alejandro, pero también planteaba nuevas preguntas. «¿Qué? Pero si parece tan normal». Lucía asintió vigorosamente. «Pues sí, pero al parecer está escapando de algo o de alguien», añadió con tono misterioso. «Escuché a dos señoras hablando en la fila. Dicen que dejó atrás una vida de lujos y compromisos familiares para perseguir su sueño de ser chef». Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Por un lado,
La idea de Alejandro como un príncipe disfrazado era romántica y emocionante. Por otro, ¿qué podría querer alguien así con ella? La duda y la inseguridad comenzaron a arraigarse en su mente. Justo en ese momento, como si lo hubieran invocado, la campana de la puerta principal sonó, anunciando la llegada de un cliente. Lucía se asomó por la ventana de la cocina y soltó un gritito ahogado. «¡Es él! Alejandro acaba de entrar», susurró emocionada. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Se limpió rápidamente las manos en el delantal, tratando de alisar su cabello rebelde y quitar las manchas de harina de su rostro. «¿Cómo me veo?», preguntó a Lucía, sintiéndose repentinamente nerviosa. Lucía le dio una mirada evaluadora. «Como una panadera muy guapa y trabajadora. Ve, yo me encargo de la masa». Con un profundo respiro para calmarse, Sofía salió de la cocina. Efectivamente, allí estaba Alejandro, tan apuesto como siempre en un traje impecable que parecía fuera de lugar en la humilde panadería. Sus ojos se iluminaron al verla, una sonrisa cálida extendiéndose por su rostro. «Sofía», dijo, su voz suave como la miel. «Espero no estar interrumpiendo». Sofía negó con la cabeza, tratando de ignorar el revoloteo en su estómago. «Para nada. ¿Qué puedo ofrecerte hoy?». Alejandro pareció dudar por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. «En realidad, hoy no vine por pan. Yo quería invitarte a cenar. Esta noche, en mi restaurante. Una cena privada, solo tú y yo». El mundo pareció detenerse por un instante. Sofía sintió que su corazón latía tan fuerte que temía que Alejandro pudiera escucharlo. 1000 pensamientos cruzaron por su mente en un segundo. ¿Era esto real? ¿El heredero millonario disfrazado de chef realmente estaba invitándola a cenar? «Yo no sé qué decir», balbuceó Sofía, sintiéndose repentinamente tímida. La sonrisa de Alejandro vaciló por un momento. «Entiendo si estás ocupada o si no te interesa. No quiero presionarte». «No, no es eso», se apresuró a aclarar Sofía. «Es solo que me tomaste por sorpresa. Me encantaría cenar contigo, Alejandro». El rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa deslumbrante. «¿En serio? Eso es maravilloso. Te esperaré a las 8, ¿te parece bien?». Sofía asintió, sintiendo que flotaba en una nube. «A las 8 está perfecto». Cuando Alejandro se fue, prometiendo volver a buscarla esa noche, Sofía se apoyó contra el mostrador, sus piernas temblando ligeramente. Lucía salió de la cocina, prácticamente vibrando de emoción. «Lo escuché todo», chilló. «Tienes una cita con el millonario misterioso». Sofía se giró hacia su amiga, una mezcla de emoción y pánico en su rostro. «Lucía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? ¿Y si descubre que solo soy una simple panadera y se decepciona?». Lucía tomó las manos de Sofía entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame bien, Sofía Hernández. Eres hermosa, inteligente y talentosa. Si Alejandro no puede ver eso, entonces no te merece. Ahora, vamos a cerrar temprano y a prepararte para la cita de tu vida». Mientras Sofía y Lucía se sumergían en los preparativos para la noche, ninguna de las dos notó a la elegante mujer que observaba la panadería desde el otro lado de la calle. María Elena, con sus ojos llenos de furia y determinación, había presenciado toda la escena. «Disfruta tu pequeño cuento de hadas mientras puedas, panadera», murmuró para sí misma. «Porque pronto te darás cuenta de que en el mundo real, las cenicientas no se quedan con el príncipe». Con una última mirada de desprecio hacia la panadería, María Elena se alejó, su mente ya maquinando planes para sabotear la naciente relación entre Sofía y Alejandro. Lo que ninguno de los involucrados sabía era que esta noche marcaría el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su fuerza, lealtad y la verdadera naturaleza de sus corazones. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si el universo mismo quisiera crear el escenario perfecto para la noche que estaba por venir. En la panadería, el aroma del pan se mezclaba ahora con la dulce fragancia de la anticipación y las promesas no dichas de un amor en ciernes. Capítulo 3. Amargo despertar. La verdad sale a la luz, dejando un sabor amargo en los corazones de todos. El sol de la tarde bañaba la calle Reforma con una luz dorada, creando un escenario casi mágico para lo que prometía ser una velada inolvidable. Sofía, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul que resaltaba el color de sus ojos, esperaba nerviosamente frente a su panadería. Su cabello, normalmente recogido en una práctica trenza, caía en suaves ondas sobre sus hombros, gracias a los esfuerzos de Lucía. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras sus ojos escaneaban la calle, buscando cualquier señal de Alejandro.
Mil pensamientos cruzaban por su mente. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si Alejandro se daba cuenta de que ella no pertenecía a su mundo? Justo cuando la duda amenazaba con apoderarse de ella, Alejandro apareció doblando la esquina. Vestía un traje impecable que acentuaba su figura atlética, y su sonrisa iluminó la calle más que cualquier farol. «Sofía», dijo al llegar junto a ella, su voz cargada de admiración. «Estás hermosa». Sofía sintió que sus mejillas se encendían. «Gracias, Alejandro. Tú también te ves muy bien». Alejandro le ofreció su brazo con un gesto galante. «¿Lista para una noche inolvidable?». Sofía asintió, tomando su brazo. Juntos, cruzaron la calle hacia el restaurante de Alejandro, Sabores del Corazón. El local, aunque aún no estaba abierto al público, lucía espectacular. Luces tenues creaban una atmósfera íntima, y el aroma de especias exóticas flotaba en el aire. Alejandro guió a Sofía hacia una mesa apartada, decorada con velas y flores frescas. Mientras se sentaban, un camarero apareció silenciosamente para servirles vino. «Espero que no te moleste», dijo Alejandro con una sonrisa tímida. «Preparé un menú especial para esta noche». Sofía se sintió abrumada por el gesto. «Es perfecto, Alejandro. Gracias». A medida que la noche avanzaba y los platos se sucedían, cada uno más delicioso que el anterior, Sofía se encontró relajándose en compañía de Alejandro. Conversaron sobre sus pasiones, sus sueños, sus miedos. Alejandro le contó sobre su amor por la cocina, heredado de su abuela, y como siempre había soñado con tener su propio restaurante. «Pero mi familia», dijo Alejandro, su rostro ensombreciéndose por un momento. «Digamos que tienen otras expectativas para mí». Sofía, sintiendo la tensión en su voz, colocó suavemente su mano sobre la de él. «A veces, seguir nuestros sueños requiere de mucho valor. Creo que es admirable lo que estás haciendo, Alejandro». Los ojos de Alejandro se iluminaron ante sus palabras, y por un momento, pareció que iba a decir algo más. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta del restaurante se abrió de golpe. «Alejandro Montero». El grito agudo cortó el aire como un cuchillo, rompiendo la burbuja de intimidad que había envuelto a la pareja. Ambos se giraron para ver a una mujer elegante, pero furiosa acercándose a grandes zancadas. Era María Elena, con los ojos llenos de rabia y determinación. Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro pálido. «María Elena, ¿qué haces aquí?». María Elena se plantó frente a ellos, sus ojos lanzando dagas hacia Sofía. «¿Creíste que podías escapar de mí tan fácilmente? ¿Que podías abandonar todo lo que teníamos por esto?». Su gesto despectivo hacia Sofía y el restaurante hizo que la panadera se encogiera en su asiento. Sofía miró confundida de Alejandro a María Elena, su mente tratando desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando? Alejandro, ¿quién es ella?». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de una mezcla de tristeza y resolución. «Sofía, te lo iba a contar todo esta noche. María Elena es mi prometida». El mundo pareció detenerse para Sofía. El aroma del pan recién horneado que siempre la había reconfortado se mezcló con el sabor amargo de la traición en su boca, mientras las palabras de Alejandro resonaban en sus oídos. «Prometida», tartamudeó Sofía, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza, tragándola lentamente. María Elena soltó una risa despectiva. «Oh, querida, ¿de verdad creíste que alguien como Alejandro se fijaría en una simple panadera? ¡Qué ingenua!». «Basta, María Elena», exclamó Alejandro, girándose hacia su prometida con furia en los ojos. «Las cosas no son como tú crees. Yo no te amo, nunca te he amado. Nuestro compromiso fue arreglado por nuestras familias, pero mi corazón». «Tu corazón no importa», interrumpió María Elena con frialdad. «Lo que importa es el contrato que firmaron nuestros padres, y las consecuencias si lo rompes. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, Alejandro? Tu herencia, el apoyo de tu familia, todo por lo que has trabajado». Alejandro palideció ante la amenaza velada. Sofía, observando el intercambio, sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. Aprovechando el silencio tenso que siguió, Sofía se puso de pie lentamente. Sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Creo que es mejor que me vaya». «Sofía, por favor», suplicó Alejandro, intentando tomar su mano, pero ella retrocedió como si su toque quemara. «No, Alejandro. Ya has dicho suficiente». Con toda la dignidad que pudo reunir, Sofía se dirigió hacia la salida. Una vez fuera del restaurante, el aire fresco de la noche golpeó su rostro,
mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Cruzó la calle hacia su panadería, el lugar que siempre había sido su refugio. Dentro, se apoyó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, dejando que los sollozos sacudieran su cuerpo. El aroma familiar de la harina y el azúcar, que normalmente la reconfortaba, ahora parecía burlarse de su ingenuidad. Pasaron varios minutos antes de que Sofía pudiera calmarse lo suficiente para ponerse de pie. Con movimientos mecánicos, comenzó a preparar masa para pan. Amasar siempre había sido su forma de procesar emociones, de encontrar claridad en momentos de confusión. Mientras sus manos trabajaban la masa con fuerza, casi con rabia, la campana de la puerta sonó. Sofía levantó la vista, esperando ver a Alejandro, pero en su lugar estaba su abuelo, don Emilio. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó don Emilio, su rostro arrugado contraído de preocupación al ver las lágrimas en el rostro de su nieta. Entre sollozos, Sofía le contó todo lo sucedido. Don Emilio escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Sofía terminó su relato, don Emilio suspiró profundamente. «Ay, mijita», dijo, sentándose junto a ella y tomando sus manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo. «A veces el amor es como el pan, necesita tiempo para crecer y hornearse. Pero también puede quemarse si no se cuida bien». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su abuelo, encontrando consuelo en su presencia familiar. «¿Cómo pude ser tan tonta, abuelo? Debí haber sabido que alguien como él nunca se fijaría realmente en alguien como yo». Don Emilio tomó el rostro de su nieta entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, Sofía Hernández. Tú eres una mujer hermosa, inteligente y talentosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Si Alejandro no puede ver eso, entonces no te merece». Las palabras de su abuelo, llenas de amor y convicción, penetraron la niebla de dolor que envolvía a Sofía. Poco a poco, sintió que una chispa de su vieja determinación volvía a encenderse en su pecho. «Tienes razón, abuelo», dijo, secándose las lágrimas. «Soy fuerte. Y esta panadería, nuestro legado familiar, es lo que realmente importa. No dejaré que un hombre que apenas conozco destruya todo por lo que he trabajado». Don Emilio sonrió con orgullo. «Esa es mi niña. Ahora, ¿qué te parece si horneamos juntos ese pan de elote que estabas preparando? Como en los viejos tiempos». Sofía asintió, encontrando consuelo en la familiar rutina de hornear. Mientras trabajaban lado a lado, abuelo y nieta, el aroma del pan recién horneado comenzó a llenar la panadería, alejando poco a poco el amargo sabor de la decepción. Afuera, la noche de la Ciudad de México seguía su curso. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes al drama que se desarrollaba bajo ellas. En el restaurante al otro lado de la calle, Alejandro y María Elena continuaban su acalorada discusión, sus voces ocasionalmente elevándose lo suficiente como para ser escuchadas en la calle. «No puedes obligarme a casarme contigo, María Elena», gritó Alejandro, su voz cargada de frustración y desesperación. «Ese compromiso fue arreglado por nuestros padres, pero yo no te amo». Los ojos de María Elena brillaron peligrosamente en la penumbra del restaurante. «Oh, Alejandro, parece que has olvidado lo que está en juego. ¿Qué dirá tu padre cuando se entere de que has rechazado esta unión? ¿Estás dispuesto a perderlo todo?». Alejandro palideció ante la amenaza velada. Sabía que su padre, don Francisco Montero, era capaz de desheredarlo si no cumplía con sus deseos. Todo por lo que había trabajado, su sueño de ser chef y tener su propio restaurante, podría desvanecerse en un instante. Mientras Alejandro luchaba con su dilema interno, en la panadería, Sofía y don Emilio sacaban del horno una bandeja de pan de elote recién horneado. El aroma dulce y reconfortante llenó el aire, trayendo consigo una sensación de normalidad y paz que Sofía tanto necesitaba. «Recuerda, mijita», dijo don Emilio mientras colocaban los panes para que se enfriaran, «la vida, como el pan, a veces necesita pasar por el fuego para alcanzar su verdadero potencial. Esta prueba te hará más fuerte». Sofía asintió, sintiendo que una nueva resolución crecía en su interior. Puede que su corazón estuviera herido, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Mientras el reloj marcaba la medianoche, señalando el inicio de un nuevo día, Sofía se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, enfrentaría el futuro con la misma determinación y pasión que ponía en cada pan que horneaba. La noche avanzaba, llevándose consigo los eventos tumultuosos del día. Pero las semillas del drama ya estaban plantadas, listas para florecer en los días venideros. En la panadería, en el restaurante, y en los corazones de todos los involucrados, una nueva historia estaba a punto de comenzar, una historia de amor, traición, y el poder transformador de seguir los dictados del corazón. Capítulo 4. Recetas del corazón.
Mientras los secretos se cocinan a fuego lento, nuevos ingredientes se añaden a la mezcla del destino. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, cuando Sofía llegó a la panadería al día siguiente. Había dormido poco, su mente un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de una noche pasada en vela, alternando entre lágrimas de decepción y momentos de fiera determinación. Al abrir la puerta de El Pan de la abuela, el familiar aroma de la levadura y la harina la envolvió como un abrazo reconfortante. Por un momento, Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que los olores de su infancia las entraran y le dieran fuerzas para enfrentar el nuevo día. Hoy es un nuevo comienzo, se dijo a sí misma en voz baja, repitiendo las palabras que su abuela solía decirle. Cada día es una oportunidad para hornear algo extraordinario, ya sea pan o la propia vida. Con renovada determinación, Sofía se puso manos a la obra. Encendió los hornos, preparó la masa para el pan del día y comenzó a amasar con vigor, canalizando todas sus emociones en cada movimiento de sus manos expertas. Mientras trabajaba, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a Alejandro. A pesar de la traición, una parte de ella anhelaba creer que había más en su historia de lo que parecía a simple vista. La forma en que la había mirado, la conexión que habían sentido, ¿podía todo eso ser una mentira? Sofía sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Concéntrate en lo que importa, se reprendió a sí misma. Esta panadería, tu legado, tu pasión. Eso es lo real. Las horas pasaron volando mientras Sofía se perdía en la rutina familiar de hornear. El aroma del pan recién hecho comenzó a llenar la panadería, atrayendo a los primeros clientes del día. De repente, la campana de la puerta sonó, sacando a Sofía de su ensimismamiento. Se tensó instintivamente, medio esperando ver a Alejandro, pero en su lugar entró un joven que nunca antes había visto. Era alto, de complexión atlética, con cabello oscuro y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro. «Buenos días», dijo el joven, su voz suave y melodiosa. «Me llamo Carlos. Soy el nuevo ayudante de cocina en el restaurante de enfrente». Sofía sintió una punzada en el corazón al pensar en el restaurante de Alejandro, pero se obligó a sonreír. Después de todo, este joven no tenía la culpa de los errores de su jefe. «Mucho gusto, Carlos. Soy Sofía. ¿En qué puedo ayudarte?» Carlos pareció dudar por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. «Verás», comenzó, «el chef Alejandro me envió a comprar pan para el restaurante. Pero también». Titubeó por un momento, «me pidió que te entregara esto». Carlos extendió un sobre blanco hacia Sofía. Ella lo tomó con manos temblorosas, debatiéndose entre abrirlo o tirarlo a la basura sin más. La curiosidad, sin embargo, pudo más que el orgullo herido. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, la caligrafía elegante y firme de Alejandro llenaba la página. «Querida Sofía, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. Mi compromiso con María Elena fue arreglado por nuestras familias cuando éramos apenas unos niños. Vine a la Ciudad de México para escapar de esa vida, para perseguir mi verdadera pasión, la cocina. Nunca esperé encontrar algo más valioso que mi sueño de ser chef, hasta que te conocí. Tú me mostraste lo que es la verdadera pasión, no solo por la comida, sino por la vida misma. Por favor, dame la oportunidad de explicártelo todo en persona. Hay tanto que necesitas saber, tanto que quiero compartir contigo. Con todo mi corazón, Alejandro». Sofía leyó la carta varias veces, su corazón latiendo con fuerza. Quería creerle, como quería creer que todo tenía una explicación, que el hombre del que se había enamorado no era un mentiroso y un traidor. Pero el miedo a ser herida de nuevo la frenaba. «¿Estás bien?», preguntó Carlos suavemente, sacando a Sofía de sus pensamientos. Ella asintió, doblando cuidadosamente la carta y guardándola en el bolsillo de su delantal. «Sí, gracias Carlos. ¿Qué tipo de pan necesitas para el restaurante?». Mientras preparaba el pedido para Carlos, Sofía no pudo evitar hacer algunas preguntas casuales sobre el restaurante y su nuevo jefe. Carlos, ajeno al drama que se desarrollaba, respondió con entusiasmo, hablando de la pasión de Alejandro por la cocina y su amabilidad como jefe. «Sabes», dijo Carlos mientras Sofía empaquetaba los panés, «el chef Alejandro habla mucho de ti. Dice que eres la panadera más talentosa que ha conocido». Sofía sintió que sus mejillas se enrojecían. «Es muy amable de su parte», murmuró. Cuando Carlos se fue, llevándose consigo el aroma del pan fresco y dejando a Sofía con aún más preguntas que antes, la panadería volvió a sumirse en un silencio contemplativo.
Mientras tanto, en el restaurante al otro lado de la calle, Alejandro se debatía entre su deber familiar y los deseos de su corazón. Estaba en la cocina, preparando los platos para el servicio del día, pero su mente estaba claramente en otro lugar. María Elena lo observaba como un halcón desde una mesa cercana, asegurándose de que no intentara contactar a Sofía. Su presencia era como una sombra oscura en el luminoso restaurante, un recordatorio constante de las cadenas que ataban a Alejandro. «Alejandro, querido», dijo María Elena con voz melosa, interrumpiendo sus pensamientos. «Tu padre llamó esta mañana. Está ansioso por saber cuándo anunciaremos oficialmente nuestro compromiso». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. Dejó el cuchillo con el que estaba cortando verduras y se giró para enfrentar a María Elena. «María Elena, ya te lo dije. No puedo seguir con esta farsa». Los ojos de María Elena brillaron peligrosamente, su sonrisa dulce contrastando con la amenaza velada en su voz. «¿Estás seguro de eso? Recuerda lo que está en juego. Tu padre no dudará en quitarte todo si lo desafías. Este restaurante, tu sueño, todo desaparecerá». Alejandro apretó los puños, la frustración y el miedo luchando en su interior. Sabía que María Elena tenía razón. Su padre, don Francisco Montero, era un hombre implacable cuando se trataba de los negocios familiares. Si Alejandro rompía el compromiso, perdería no solo su herencia, sino también el apoyo que había hecho posible abrir el restaurante. En ese momento, Carlos regresó con el pan de la panadería de Sofía. Alejandro lo tomó, aspirando el aroma que le recordaba tanto a ella. Por un instante, el olor a canela y vainilla pareció darle fuerzas, recordándole por qué había decidido perseguir sus sueños en primer lugar. «¿Le diste mi carta?», preguntó Alejandro en voz baja, aprovechando que María Elena se había distraído con su teléfono. Carlos asintió. «Sí, chef. Pero no sé cómo la recibió. Parecía triste». Alejandro suspiró, dividido entre la esperanza y el temor. Quería correr al otro lado de la calle, tomar a Sofía en sus brazos y explicarle todo. Pero sabía que las cosas no eran tan simples. Había demasiado en juego, demasiadas vidas que podían verse afectadas por sus decisiones. De vuelta en la panadería, Sofía tomó una decisión. Sacó un trozo de papel, con manos temblorosas, comenzó a escribir su propia carta. «Alejandro, tus palabras me han conmovido, pero aún hay mucho que no entiendo. Si realmente quieres explicarte, te esperaré esta noche en el Parque Alameda Central, junto a la fuente, a las 8 de la noche. Esta es tu oportunidad de ser completamente honesto. No más secretos, no más medias verdades. Te escucharé con el corazón abierto, pero necesito saber toda la verdad». Sofía dobló la nota cuidadosamente y llamó a Lucía, su fiel amiga y empleada. «Por favor, lleva esto al restaurante de enfrente. Entrégaselo directamente a Alejandro, a nadie más». Lucía asintió, preocupada pero decidida a ayudar a su amiga. «Ten cuidado, Sophie», advirtió antes de salir. «No quiero verte sufrir de nuevo». Mientras la tarde avanzaba, la tensión crecía en ambos lados de la calle. Sofía se debatía entre la esperanza y el miedo, alternando entre momentos de anticipación y otros de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto al darle otra oportunidad a Alejandro? En el restaurante, Alejandro luchaba contra las cadenas de su deber familiar, buscando desesperadamente una salida que le permitiera seguir su corazón sin destruir todo lo que había construido. Lo que ninguno de los dos sabía era que María Elena, con sus ojos de águila siempre alerta, había interceptado la nota de Sofía cuando Lucía la entregó en el restaurante. Con una sonrisa maliciosa, comenzó a trazar un plan para asegurarse de que Alejandro nunca llegara a esa cita. El reloj avanzaba inexorablemente hacia las 8 de la noche, y el destino de Sofía y Alejandro pendía de un hilo tan delgado como una hebra de masa de pan recién estirada. En las cocinas de la panadería y el restaurante, entre el aroma del pan recién horneado y los platos gourmet, se estaba cocinando mucho más que comida. Se estaba forjando el futuro de dos corazones que, a pesar de los obstáculos, parecían destinados a encontrarse. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, bañando las calles con una luz dorada, Sofía y Alejandro se preparaban, cada uno a su manera, para una noche que prometía cambiar sus vidas para siempre. El aire estaba cargado de posibilidades, de promesas no dichas y de la dulce anticipación de un amor que, a pesar de todo, se negaba a ser silenciado. Capítulo 5. Sabores encontrados. En la ciudad que nunca duerme, los corazones laten al ritmo de una sinfonía de emociones encontradas. El Parque Alameda Central, pulmón verde en el corazón de la Ciudad de México, bullía de vida aquella noche. Las luces de los faroles se encendían una a una, como luciérnagas gigantes, iluminando los senderos donde parejas paseaban de la mano,
familias disfrutaban del fresco nocturno, y niños corrían persiguiendo palomas que se negaban a dormir. El aroma de los elotes asados y los tacos al pastor de los puestos ambulantes flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores nocturnas y creando una sinfonía olfativa típicamente mexicana. Junto a la fuente central, cuyo suave murmullo competía con el bullicio de la ciudad, Sofía esperaba con el corazón en un puño. Vestía un sencillo vestido floreado, su cabello suelto mecido suavemente por la brisa nocturna. Sus manos jugaban nerviosamente con el borde de su bolso, mientras sus ojos escudriñaban cada rostro que pasaba, buscando a Alejandro. Las manecillas del reloj marcaron las 8 de la noche. Sofía respiró profundamente, intentando calmar los nervios que amenazaban con consumirla. Vendrá, se dijo a sí misma, aunque una vocecita en su interior susurraba dudas que se negaba a escuchar. 8:15 de la noche. La fuente seguía cantando su eterna canción de agua, indiferente a la ansiedad creciente de Sofía. Parejas pasaban riendo, envueltas en su propio mundo de felicidad, ajenas al drama que se desarrollaba silenciosamente junto a ellas. 8:30 de la noche. El estómago de Sofía se retorcía de ansiedad. ¿Y si todo había sido un error? ¿Y si Alejandro nunca tuvo intención de venir? Tal vez María Elena lo había convencido de quedarse, de olvidar esta locura y volver a la vida que su familia había planeado para él. 8:45 de la noche. La decepción comenzaba a asentarse como un peso en el pecho de Sofía. Se sentía tonta, ingenua, por haber creído que las cosas podrían ser diferentes. Estaba a punto de darse por vencida, de volver a la seguridad de su panadería y enterrar para siempre la idea de un amor que parecía imposible. Justo cuando estaba recogiendo su bolso, lista para marcharse con el corazón roto una vez más, una voz familiar la sobresaltó. «Sofía, gracias a Dios que sigues aquí». Era Carlos, el ayudante de cocina de Alejandro, corriendo hacia ella con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Su uniforme de cocina estaba desarreglado, como si hubiera salido corriendo en medio de su turno. «¿Carlos? ¿Qué haces aquí?» «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Sofía, la preocupación tiñendo su voz. Su corazón, que hace un momento se hundía en la decepción, ahora latía acelerado por una mezcla de esperanza y miedo. Carlos, jadeando, se apoyó en sus rodillas por un momento, tratando de recuperar el aliento. Cuando finalmente pudo hablar, sus palabras cayeron como un rayo sobre Sofía. «Alejandro está en el hospital. Hubo un accidente en la cocina. Una olla de aceite hirviendo. Él intentó salvar a María Elena y...». Sofía sintió que el mundo se detenía. El bullicio del parque, el murmullo de la fuente, todo se desvaneció en un zumbido distante. Solo podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por el miedo. «¿Hospital? ¿Está bien?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. Carlos negó con la cabeza, la preocupación evidente en sus ojos. «No lo sé. Se lo llevaron en ambulancia hace una hora. Quería venir a avisarte, pero María Elena me lo impidió. Tuve que escaparme para buscarte». Sin pensarlo dos veces, Sofía agarró a Carlos del brazo. «Llévame con él. Ahora». Juntos, corrieron fuera del parque, abriéndose paso entre la multitud nocturna de la ciudad. Sofía sentía que cada segundo era precioso, que cada momento que pasaba lejos de Alejandro era una eternidad. Mientras tanto, en el hospital general, Alejandro yacía en una cama de la sala de urgencias. Vendajes cubrían gran parte de su brazo derecho y parte de su rostro. El dolor pulsaba en cada centímetro de su piel quemada, pero era el dolor en su corazón el que más lo atormentaba. Sabía que había faltado a su cita con Sofía, que ella probablemente pensaría que la había abandonado una vez más. María Elena estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano izquierda con fingida preocupación. Su rostro mostraba una máscara de aflicción, pero sus ojos brillaban con un triunfo apenas contenido. «Oh, Alejandro», susurraba María Elena, su voz dulce como el veneno, «mira lo que has hecho por mí. Ahora sé que realmente me amas. Sacrificaste tu seguridad para salvarme». Alejandro, aún aturdido por los calmantes, luchaba por mantener la claridad mental. «Sofía», murmuró, «tengo que ver a Sofía». María Elena apretó los dientes, pero mantuvo su fachada de novia preocupada. «SHH, mi amor. Necesitas descansar. Olvídate de esa panadera. Yo estoy aquí para cuidarte. Siempre estaré aquí». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Sofía entró como un torbellino, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas contenidas. Carlos la seguía de cerca, jadeando por la carrera. «Alejandro», exclamó Sofía, corriendo hacia la cama sin importarle la presencia de María Elena. María Elena se levantó de un salto,
interponiéndose entre ellos como una leona protegiendo su territorio. ¿Qué haces aquí? Él no necesita más estrés. Vete. Pero Alejandro, al escuchar la voz de Sofía, pareció despertar de su estupor inducido por los medicamentos. ¿Sofía? ¿Eres tú? Su voz era débil, pero cargada de emoción. Estoy aquí, Alejandro, respondió Sofía, rodeando a María Elena para acercarse a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el estado en que se encontraba. Oh, Alejandro, ¿qué pasó? María Elena, furiosa por ser ignorada, intentó interponerse nuevamente, pero Carlos intervino. Con una gentileza que contrastaba con su determinación, sujetó suavemente el brazo de María Elena. Señorita, creo que es mejor que les demos un momento a solas, dijo Carlos, su voz firme pero respetuosa. Suéltame, siseó María Elena, pero Carlos no cedió. Con una mirada de puro odio hacia Sofía, permitió que Carlos la guiara fuera de la habitación, dejando a Sofía y Alejandro solos por primera vez desde aquella desastrosa cena. Sofía tomó la mano de Alejandro entre las suyas, cuidando de no tocar las partes vendadas. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras observaba el rostro herido del hombre que, a pesar de todo, seguía amando. «Oh, Alejandro», sollozó, «¿qué pasó? Se suponía que nos encontraríamos en el parque». Alejandro, con esfuerzo, enfocó su mirada en ella. El dolor en sus ojos iba más allá de las heridas físicas. ¿El parque? Pero nunca recibí tu mensaje. María Elena dijo que habías decidido no verme más, que te habías dado cuenta de que no valía la pena arriesgar tu corazón por mí. La realización golpeó a Sofía como un rayo. Ella interceptó mi nota. Alejandro, todo esto es un malentendido. Yo quería escucharte, darte la oportunidad de explicarte. Con dificultad, Alejandro levantó su mano no herida para acariciar el rostro de Sofía, limpiando una lágrima con su pulgar. Perdóname, por favor. Nunca quise lastimarte. Vine a esta ciudad para escapar de una vida que no quería, pero entonces te conocí y me enamoré. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un propósito más allá de las expectativas de mi familia. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía. Su corazón se debatía entre la alegría de escuchar esas palabras y el miedo a ser herida nuevamente. Oh, Alejandro, yo también te amo. Pero hay tanto que no entiendo, tantos secretos. Te lo contaré todo, prometió Alejandro, su voz ganando fuerza con cada palabra. Sin más mentiras, sin más secretos. Pero primero, necesito que sepas algo importante. Sofía contuvo la respiración, esperando. El pitido constante de las máquinas y el murmullo distante del hospital parecían desvanecerse, dejando solo el sonido de sus corazones latiendo al unísono. El accidente no fue un accidente, reveló Alejandro, su voz apenas un susurro. María Elena, ella provocó el derrame de aceite. Creo que intentaba lastimarme para que no pudiera ir a verte. Sofía jadeó, horrorizada. Pero, ¿por qué? ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Porque ella sabe que si no me caso con ella, perderé mi herencia. Y con ella, la única forma de salvar el restaurante de mi padre de la bancarrota. Alejandro cerró los ojos, el peso de su situación claramente visible en su rostro cansado. Mi padre, él no es un hombre que acepte un no por respuesta. Si rompo el compromiso, lo perderé todo. Sofía sintió que su corazón se rompía por Alejandro. Comprendía ahora la magnitud de su dilema, el peso de las expectativas familiares y las consecuencias de seguir su corazón. Pero Alejandro, dijo suavemente, ¿vale la pena vivir una vida que no es tuya? Renunciar al amor y a tus sueños por dinero y obligaciones familiares. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez, para sorpresa de ambos, era don Emilio, el abuelo de Sofía, acompañado por un hombre mayor y distinguido que Sofía no reconoció. Abuelo, ¿qué haces aquí?, preguntó Sofía, sorprendida y confundida por la repentina aparición de su abuelo en este momento tan íntimo. Don Emilio sonrió con esa sabiduría que solo los años pueden otorgar. Mi niña, hay algunas historias del pasado que es hora de contar. Y este caballero, dijo, señalando al hombre a su lado, es don Francisco Montero, el padre de Alejandro. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y temor cruzando su rostro herido. Papá. Don Francisco se acercó a la cama, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Por un momento, pareció que iba a reprender a su hijo, pero en su lugar, su expresión se suavizó. Hijo mío, dijo con voz grave, hemos cometido muchos errores. Yo he cometido muchos errores. Pero es hora de arreglar las cosas.
Sofía miró de don Emilio a don Francisco, sintiendo que estaba a punto de ser testigo de una revelación que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El aire en la habitación del hospital parecía cargado de electricidad, de secretos largamente guardados a punto de ser revelados. Mientras la noche avanzaba fuera de las paredes del hospital, dentro de esa pequeña habitación, el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una tapiz de amor, deber y redención. La historia de Sofía y Alejandro estaba lejos de terminar, y el sabor de la verdad prometía ser más dulce y más complejo que cualquier pan recién horneado o plato gourmet. Capítulo 6. La receta secreta. Cuando el pasado y el presente se mezclan, surge una nueva receta para el futuro. La habitación del hospital se había convertido en el escenario de una reunión familiar inesperada. El aire, cargado con el aroma antiséptico característico de los hospitales, parecía vibrar con la tensión de secretos largamente guardados a punto de ser revelados. Don Emilio y don Francisco se sentaron junto a la cama de Alejandro, mientras Sofía permanecía de pie, sosteniendo la mano de su amado. El pitido constante de las máquinas marcaba el paso del tiempo, como un metrónomo implacable. «Hijo», comenzó don Francisco, su voz cargada de emoción contenida durante años. «Hay algo que debes saber. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Alejandro miró a su padre con una mezcla de curiosidad y aprensión. A pesar del dolor de sus heridas, se incorporó ligeramente a la cama, sintiendo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. «¿De qué se trata, papá?», preguntó, su voz apenas un susurro. Don Francisco tomó aire, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Sus ojos, normalmente duros y autoritarios, ahora mostraban una vulnerabilidad que Alejandro nunca antes había visto. «Hace muchos años, cuando yo era joven y ambicioso, cometí el error de priorizar el dinero sobre el amor», comenzó don Francisco, su mirada perdida en recuerdos distantes. «Estaba comprometido con una joven hermosa y bondadosa, alguien que me amaba por quien era, no por mi apellido o mi cuenta bancaria». Sofía sintió que Alejandro apretaba su mano con más fuerza, como si buscara anclar en ella mientras la historia de su padre se desenvolvía. «Pero la dejé», continuó don Francisco, la vergüenza evidente en su voz. «La dejé por una mujer de familia adinerada, tu madre. Pensé que estaba haciendo lo correcto para el futuro de nuestra familia, para asegurar nuestro legado y nuestra fortuna». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alejandro parecía luchar por asimilar las palabras de su padre, años de resentimiento y confusión reflejándose en sus ojos. «Esa joven», intervino don Emilio, su voz suave pero firme, «era la hija de mi hermano. Tu tía, Alejandro». Un jadeo colectivo llenó la habitación. Sofía miró a su abuelo con los ojos muy abiertos, la sorpresa pintada en cada línea de su rostro. «Abuelo, ¿es cierto?». Don Emilio asintió con tristeza. «Así es, mi niña. Tu tía abuela, que en paz descanse, fue el gran amor de juventud de don Francisco. Y el dolor de su pérdida marcó a nuestra familia por generaciones». «Pero eso no es todo», intervino don Francisco, su voz temblando ligeramente. «El restaurante que ahora posees, Alejandro, originalmente pertenecía a la familia de don Emilio. Lo compré cuando caí en la codicia, pensando que podría convertirlo en un imperio gastronómico. Fue mi manera de intentar compensar el daño que había causado, aunque en realidad solo lo empeoré». Alejandro se incorporó aún más en la cama, ignorando el dolor de sus heridas. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. «Pero papá», dijo, su voz mezclando confusión y dolor, «si sabías lo que se siente estar atrapado en un matrimonio sin amor, ¿por qué me obligaste a comprometerme con María Elena? ¿Por qué repetir el mismo error que arruinó tu vida?». Don Francisco bajó la mirada, la vergüenza pesando sobre sus hombros como una capa de plomo. «Porque cometí el mismo error que mi padre. Pensé que el dinero y el estatus social eran más importantes que la felicidad de mi hijo. Creí que te estaba protegiendo, asegurando tu futuro. Pero en realidad, estaba condenándote a repetir mi propia historia de infelicidad y arrepentimiento». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de don Francisco, años de emociones reprimidas finalmente encontrando una salida. «Verte aquí, herido por culpa de mis decisiones, me ha abierto los ojos. He estado tan ciego, tan obstinado en mis formas». Sofía, conmovida por la vulnerabilidad de este hombre que siempre había imaginado como un tirano sin corazón, colocó suavemente su mano sobre el hombro de don Francisco. «Nunca es tarde para corregir nuestros errores», dijo suavemente. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. María Elena entró como una tormenta, sus ojos lanzando chispas de furia. Carlos la seguía de cerca, claramente habiendo fallado en su intento de mantenerla alejada. «¿Qué está pasando aquí?», gritó María Elena,
sus ojos recorriendo la escena frente a ella. ¿Qué hace esta panadera aquí? Alejandro necesita descansar. Don Francisco se puso de pie, enfrentando a María Elena con una autoridad renovada. Su postura erguida y su mirada determinada recordaban al poderoso hombre de negocios que una vez fue, pero ahora había una nueva cualidad en él: compasión. Se acabó, María Elena, dijo con voz firme pero no cruel. El compromiso está roto. No permitiré que sigas lastimando a mi hijo ni a esta familia. María Elena soltó una risa amarga, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. ¿Y crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Tengo pruebas de todas las irregularidades financieras de tu empresa, Francisco. Si me dejas, lo perderás todo. ¡Todo! Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Alejandro miró a su padre, el miedo reflejándose en sus ojos. ¿Sería cierto? ¿Estaba su padre realmente dispuesto a arriesgarlo todo por su felicidad? Pero entonces, para sorpresa de todos, Carlos dio un paso adelante. El joven ayudante de cocina, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con una voz firme que contrastaba con su habitual timidez. Eso no es cierto, dijo, mirando directamente a María Elena. He estado trabajando en la contabilidad del restaurante como parte de mis estudios de administración. Puedo demostrar que todas las acusaciones de María Elena son falsas. De hecho, tengo pruebas de que ella ha estado intentando sabotear el negocio desde dentro. María Elena palideció, su máscara de confianza desmoronándose ante sus ojos. Tú, ¿cómo te atreves? Eres un simple ayudante de cocina. Un ayudante de cocina con un título en contabilidad y ética empresarial, respondió Carlos con una sonrisa tímida pero decidida. Lo siento, señorita, pero ya no puedo ser cómplice de sus mentiras y manipulaciones. Don Francisco miró a Carlos con una mezcla de gratitud y admiración, luego se volvió hacia María Elena. Su voz, cuando habló, era firme pero no carente de compasión. Creo que es mejor que te vayas ahora, María Elena, y no vuelvas a acercarte a mi familia. Si intentas algo contra nosotros, nos defenderemos con toda la fuerza de la ley y la verdad. Con un grito de rabia, María Elena salió corriendo de la habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones encontradas. Finalmente, don Emilio habló, su voz calmada rompiendo la tensión. Francisco, después de todos estos años, creo que es hora de sanar viejas heridas. ¿Qué te parece si unimos nuestras familias, no a través de un matrimonio forzado, sino a través del amor que estos jóvenes comparten? Don Francisco asintió, con lágrimas en los ojos. Me parece una idea maravillosa, viejo amigo. Ya es hora de que nuestras familias encuentren la felicidad que les negamos hace tantos años. Sofía y Alejandro se miraron, sus corazones rebosantes de amor y esperanza. A pesar del dolor de sus heridas, Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. Pero, añadió don Emilio con un brillo pícaro en los ojos, con una condición. Quiero que la panadería de Sofía y el restaurante de Alejandro se unan en un solo negocio. Un lugar donde el pan más exquisito se combine con la alta cocina. Un símbolo de la unión de nuestras familias y tradiciones. Alejandro sonrió, a pesar del dolor. Me parece perfecto. De hecho, ya tenía una idea similar. Sofía, ¿qué te parece si llamamos a nuestro nuevo negocio, El Sabor del Amor? Sofía se inclinó y besó suavemente a Alejandro, cuidando de no lastimar sus heridas. Me parece que es la receta perfecta para nuestro futuro juntos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana del hospital, iluminando la habitación con una luz dorada, todos sintieron que estaban al borde de un nuevo comienzo. Las heridas del pasado comenzaban a sanar, no solo las físicas de Alejandro, sino también las emocionales que habían marcado a ambas familias durante generaciones. El aroma de un futuro dulce y prometedor llenaba el aire, tan irresistible como el pan recién horneado de Sofía mezclado con los aromas exquisitos de la cocina de Alejandro. Era la promesa de un nuevo día, de un nuevo capítulo en sus vidas, donde el amor, la honestidad y la pasión por la comida se mezclarían para crear algo verdaderamente extraordinario. Mientras la ciudad despertaba fuera de las paredes del hospital, dentro de esa pequeña habitación, una nueva receta para la felicidad estaba siendo escrita, una que prometía ser más rica y satisfactoria que cualquier cosa que hubieran probado antes. Capítulo 7. Fuego y pasión. En la cocina del destino, los ingredientes del amor, la ambición y la redención se funden en un festín de emociones. 6 meses habían pasado desde aquella noche reveladora en el hospital. La Ciudad de México vibraba con la energía de una tarde de verano, el sol bañando las calles con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. En la calle Reforma, una multitud se había reunido frente a un edificio recién renovado, la expectación palpable en el aire como el aroma de pan recién horneado.
Un gran letrero, elegante pero acogedor, anunciaba: gran inauguración, el sabor del amor, panadería y restaurante. La fachada del edificio combinaba elementos tradicionales mexicanos con un toque moderno, reflejando la fusión que el nuevo negocio representaba. Sofía, vestida con un elegante vestido blanco y un delantal de chef personalizado, estaba de pie junto a Alejandro, quien lucía impecable en su traje a medida. Las cicatrices en su brazo, aunque ya desvanecidas, eran un recordatorio silencioso de los obstáculos que habían superado. Ambos sonreían, nerviosos pero emocionados, mientras don Emilio se preparaba para cortar la cinta inaugural. La multitud, compuesta por familiares, amigos, periodistas y curiosos vecinos, murmuraba con anticipación. El aroma que emanaba del local era una promesa de las delicias que aguardaban en el interior: pan recién horneado mezclado con las especias exóticas de la cocina gourmet de Alejandro. Don Emilio, con su cabello blanco brillando bajo el sol de la tarde, alzó las manos para pedir silencio. Su voz, aunque envejecida, resonó clara y fuerte. «Queridos amigos y vecinos», comenzó, su voz cargada de emoción. «Hoy no solo inauguramos un negocio, sino que celebramos el triunfo del amor y la reconciliación sobre el orgullo y la codicia. Este lugar es el fruto de dos pasiones, la de mi nieta Sofía por el pan, y la de Alejandro por la alta cocina. Pero más que eso, es el símbolo de la unión de dos familias que una vez estuvieron separadas por el orgullo y los malentendidos». La multitud aplaudió, y Sofía apretó la mano de Alejandro, sintiendo que su corazón rebosaba de felicidad. Don Francisco, parado al otro lado de Alejandro, asintió con orgullo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Este lugar», continuó don Emilio, «es un testimonio de que nunca es tarde para corregir los errores del pasado, para perdonar y para construir un futuro mejor. Que cada pan, cada platillo que salga de esta cocina, esté impregnado con el amor y la pasión que estos jóvenes sienten no solo por la comida, sino el uno por el otro». Más aplausos llenaron el aire, y Sofía no pudo evitar que una lágrima de felicidad rodara por su mejilla. Alejandro la atrajo hacia sí, besando suavemente su sien. Don Emilio estaba a punto de cortar la cinta cuando, de repente, un grito resonó entre la multitud. «¡Deténganse!». Todos se volvieron para ver a María Elena abriéndose paso entre la gente. Lucía demacrada, con ojeras profundas y el cabello despeinado, muy diferente de la mujer elegante y controlada que solía ser. Su vestido, aunque caro, estaba arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Un murmullo de sorpresa y preocupación recorrió la multitud. Alejandro se tensó, instintivamente colocándose frente a Sofía en un gesto protector. Don Francisco dio un paso al frente, su rostro una máscara de determinación. «María Elena», dijo don Francisco con voz firme pero no carente de compasión, «creo que dejamos claro que ya no eres bienvenida en nuestras vidas». María Elena soltó una risa amarga, sus ojos recorriendo la escena frente a ella con una mezcla de desdén y desesperación. «¿Creen que pueden deshacerse de mí tan fácilmente? ¿Que pueden tener su final feliz de cuento de hadas mientras yo lo pierdo todo?». Sofía, viendo el dolor y la desesperación en los ojos de María Elena, sintió una punzada de compasión. A pesar de todo lo que esta mujer había hecho, de alguna manera Sofía entendía el miedo a perderlo todo, a quedarse sola. Suavemente, se liberó del abrazo protector de Alejandro y dio un paso hacia María Elena. «María Elena», dijo con voz suave pero firme, «¿qué haces aquí realmente?». La pregunta pareció tomar a María Elena por sorpresa. Por un momento, su máscara de furia se resquebrajó, revelando a una mujer herida y asustada. «He venido a reclamar lo que es mío», respondió María Elena, pero su voz carecía de la convicción anterior. «Alejandro me pertenece. Este restaurante me pertenece. Todo esto debería ser mío». La multitud contuvo la respiración, esperando el desenlace de este drama inesperado. Algunos alcanzaron sus teléfonos, listos para capturar el momento, pero una mirada severa de don Emilio los detuvo. Sofía, sin embargo, mantuvo la calma. Años de trabajar con masas difíciles le habían enseñado que a veces, con paciencia y cuidado, incluso los ingredientes más rebeldes podían transformarse en algo hermoso. «María Elena», dijo Sofía suavemente, dando otro paso hacia ella, «mírate. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Vivir consumida por el odio y la amargura? ¿No estás cansada de luchar?». Las palabras de Sofía parecieron penetrar la coraza de rabia de María Elena. Por un momento, toda su fachada se derrumbó, revelando a una mujer vulnerable y perdida. Yo no sé quién soy sin todo esto», admitió María Elena, su voz quebrándose. «Toda mi vida he sido la prometida de Alejandro, la futura señora Montero. Sin eso, ¿quién soy?». El silencio que siguió a esta confesión fue roto por la voz suave pero firme de Carlos, quien había estado observando la escena desde un lado.
Eres quien decida ser, María Elena, dijo, dando un paso adelante. Nadie más puede definirte. Créeme, lo sé. Yo también pensé que mi valor estaba en complacer a otros, en ser quien otros querían que fuera. Pero descubrí que la verdadera felicidad viene de ser auténtico contigo mismo. María Elena miró a Carlos como si lo viera por primera vez. Pero, ¿cómo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Fue entonces cuando Alejandro habló, su voz suave pero decidida. Quizás podrías empezar aquí, con nosotros. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. Alejandro miró a Sofía, buscando su aprobación, y al ver su leve asentimiento, continuó. María Elena, cometiste errores, nos lastimaste a todos. Pero también fuiste víctima de las expectativas de otros, al igual que yo lo fui. ¿Qué te parece si te damos la oportunidad de redimirte? Podrías trabajar aquí, aprender el negocio desde cero. Sin privilegios, sin ataduras del pasado. Solo tú, construyendo tu propio camino. La oferta pareció flotar en el aire por un momento, tan inesperada que nadie sabía cómo reaccionar. María Elena miró a Alejandro, luego a Sofía, buscando algún signo de engaño o burla. Pero solo encontró sinceridad y una oportunidad de redención. Yo no sé qué decir, balbuceó María Elena, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Sofía dio el último paso, cerrando la distancia entre ellas, y en un gesto que sorprendió a todos, incluida ella misma, abrazó a María Elena. Di que sí, susurró. Di que estás dispuesta a intentarlo, a ser parte de algo en lugar de tratar de poseerlo todo. Por un momento, María Elena se quedó rígida en el abrazo, como si hubiera olvidado cómo recibir afecto genuino. Pero luego, lentamente, sus brazos se elevaron para devolver el abrazo, y un sollozo escapó de su garganta. Sí, dijo entre lágrimas. Sí, quiero intentarlo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la multitud, seguido de un aplauso espontáneo. Era como si todos los presentes sintieran que estaban presenciando no solo la inauguración de un negocio, sino el nacimiento de algo mucho más grande, una oportunidad de sanación y nuevo comienzo para todos. Don Emilio, con lágrimas en los ojos, alzó las tijeras una vez más. Bueno, creo que ahora sí estamos listos para inaugurar oficialmente El Sabor del Amor. Que este lugar sea un recordatorio de que con amor, compasión y un poco de buena comida, cualquier herida puede sanar, cualquier historia puede tener un nuevo capítulo. Con un corte limpio, la cinta cayó, y las puertas de El Sabor del Amor se abrieron de par en par, liberando una ola de aromas deliciosos que prometían no solo satisfacer el paladar, sino también alimentar el alma. Mientras la multitud entraba emocionada al local, Sofía y Alejandro se quedaron un momento atrás, sus manos entrelazadas. ¿Estás lista para esta nueva aventura?, preguntó Alejandro, sus ojos brillando con amor y emoción. Sofía sonrió, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. Contigo, mi amor, estoy lista para cualquier cosa. Y con eso, la pareja entró en su nuevo reino culinario, listos para escribir el próximo capítulo de su historia, una historia sazonada con amor, endulzada con perdón, y horneada a la perfección en el horno de la vida. Capítulo 8. El postre de la vida. Donde los sabores del pasado, presente y futuro se mezclan en una dulce sinfonía de esperanza y amor. Un año había pasado desde la emotiva inauguración de El Sabor del Amor. La calle Reforma, una vez más, bullía de actividad, pero esta vez no por una apertura, sino por una celebración aún más especial, la boda de Sofía y Alejandro. El restaurante Panadería, que se había convertido rápidamente en el corazón gastronómico del barrio, estaba cerrado por este día tan especial. Sin embargo, los aromas que emanaban de su interior prometían un festín inolvidable para los invitados. En la trastienda, convertida temporalmente en una suite nupcial improvisada, Sofía se miraba en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Su vestido, una creación única que combinaba la elegancia de un vestido de novia tradicional con detalles que evocaban la textura del pan recién horneado, era una obra de arte en sí mismo. Lucía, su fiel amiga y ahora gerente del restaurante, daba los últimos toques al peinado de Sofía. «Estás radiante», dijo con lágrimas en los ojos. «Alejandro se va a desmayar cuando te vea». Sofía sonrió, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Gracias, Lucía. Por todo. No sé qué haría sin ti». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Era don Emilio, impecablemente vestido con un traje que lo hacía parecer décadas más joven. «¿Está lista mi panadera favorita?», preguntó con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Sofía se giró hacia su abuelo, y al verlo, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Oh, abuelo», susurró, abrazándolo con fuerza. Don Emilio la sostuvo por un momento,
luego se apartó para mirarla a los ojos. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, mi niña. Has tomado los ingredientes que la vida te ha dado y has creado algo hermoso. Mientras tanto, en la cocina principal, Alejandro daba los últimos toques al pastel de bodas, una creación espectacular que combinaba las técnicas de panadería tradicional de Sofía con sus propias innovaciones culinarias. A su lado, para sorpresa de muchos, trabajaba María Elena, su rostro una máscara de concentración mientras decoraba meticulosamente cada nivel del pastel. El año transcurrido había traído cambios sorprendentes para María Elena. Empezando desde la posición más baja en el restaurante, había descubierto una pasión por la repostería que nadie, ni siquiera ella misma, habría imaginado. Bajo la tutela de Sofía y Alejandro, había florecido no solo como pastelera, sino como persona. Está perfecto, dijo Alejandro, admirando el trabajo de María Elena. Sofía va a estar encantada. María Elena sonrió, un gesto genuino que aún se sentía nuevo en su rostro. Gracias, Alejandro, por darme esta oportunidad, por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Alejandro puso una mano en su hombro. Te lo ganaste, María Elena. Tu talento y tu dedicación te trajeron hasta aquí. Carlos, ahora chef ejecutivo del restaurante, entró en la cocina, su rostro iluminado por la emoción del día. Es hora, jefe. Todos están esperando. Alejandro respiró hondo, alisando su traje por enésima vez. Estoy listo, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. En el salón principal del restaurante, transformado en un lugar de ensueño con flores, luces y el aroma embriagador de pan recién horneado y especias exóticas, los invitados tomaban sus lugares. Don Francisco, de pie junto al altar improvisado, parecía años más joven, el peso de los secretos y remordimientos finalmente levantado de sus hombros. La música comenzó, una melodía suave que combinaba los sonidos tradicionales mexicanos con notas que evocaban el tintineo de utensilios de cocina y el burbujeo de ollas hirviendo. Era la Sinfonía del Sabor, compuesta especialmente para la ocasión por un amigo músico de la pareja. Todas las cabezas se giraron cuando Sofía entró del brazo de don Emilio. Un murmullo de admiración recorrió la sala. Alejandro, esperando en el altar, sintió que se le cortaba la respiración. En ese momento, todo lo que habían pasado, todas las pruebas y tribulaciones, valieron la pena. La ceremonia fue breve pero emotiva, con votos que hablaban no solo de amor, sino de compañerismo, de crecimiento conjunto y de la promesa de seguir creando juntos, tanto en la cocina como en la vida. Yo, Alejandro, te tomo a ti, Sofía, como mi esposa y compañera de vida. Prometo ser tu apoyo en los momentos difíciles, tu cómplice en las aventuras, y tu catador número uno en todos tus experimentos culinarios. Juntos, crearemos una receta de vida que será única y deliciosa. Sofía, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió, yo, Sofía, te acepto, Alejandro, como mi esposo y socio en todas las cosas. Prometo ser la levadura que te ayude a crecer, el fuego que mantenga viva nuestra pasión, y la sal que dé sabor a nuestros días. Contigo, cada día será una nueva oportunidad de hornear felicidad. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el salón estalló en aplausos y vítores. El beso de los novios fue dulce y apasionado, sellando una promesa de amor eterno. La recepción que siguió fue un festín para los sentidos. Platos que combinaban lo mejor de la panadería tradicional con la alta cocina gourmet desfilaron ante los invitados, cada uno contando una parte de la historia de Sofía y Alejandro. El momento cumbre llegó con la presentación del pastel de bodas. Cuando Alejandro y Sofía lo vieron, quedaron maravillados. Era una obra de arte comestible, cada nivel representando una etapa de su relación. La base, un pan rústico que recordaba los primeros días en la panadería. El siguiente nivel, un delicado pastel de frutas que simbolizaba el florecimiento de su amor. Y en la cima, una creación de chocolate y especias que representaba la fusión perfecta de sus estilos culinarios. María Elena se acercó tímidamente, sosteniendo el cuchillo para cortar el pastel. Me gustaría tener el honor de servir la primera porción, si me lo permiten, dijo, su voz temblando ligeramente. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada, luego sonrieron. Nos encantaría, dijo Sofía, tomando la mano de María Elena en un gesto de amistad y perdón. Mientras María Elena cortaba el pastel, don Emilio se puso de pie, alzando su copa. Quisiera hacer un brindis, dijo, su voz resonando en el salón. Por Sofía y Alejandro, que nos han enseñado que el amor, como el buen pan, necesita tiempo, paciencia y los ingredientes correctos para crecer. Que su vida juntos sea tan rica y satisfactoria como los manjares que crean. Don Francisco se unió al brindis. Y por el perdón y la redención. Porque nunca es tarde para corregir los errores del pasado y crear un futuro más dulce.
Las copas tintinearon, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. En ese salón, rodeados de amigos y familia, con el aroma del amor y la buena comida flotando en el aire, Sofía y Alejandro sintieron que habían encontrado su lugar perfecto en el mundo. Mientras la fiesta continuaba, la pareja se escabulló por un momento a la cocina, su santuario compartido. Allí, entre ollas y sartenes, hornos y mesadas, compartieron un beso privado, saboreando la promesa de los días por venir. ¿Lista para nuestra próxima aventura, mi amor?, preguntó Alejandro, sus ojos brillando con amor y emoción. Sofía sonrió, apoyando su frente contra la de él. Contigo, estoy lista para cualquier cosa. Nuestra vida será la receta más emocionante que jamás hayamos creado. Y así, con el sonido de la celebración filtrándose desde el salón, Sofía y Alejandro comenzaron a escribir el próximo capítulo de su historia. Una historia de amor, perdón y deliciosa comida. Una historia que prometía ser tan rica y satisfactoria como el mejor de los festines, tan reconfortante como el pan recién horneado, y tan duradera como las tradiciones que habían unido a sus familias. En el sabor del amor, cada día sería una nueva oportunidad para crear, para amar y para saborear la dulzura de la vida. Y aunque sabían que el camino no siempre sería fácil, Sofía y Alejandro estaban seguros de una cosa: juntos, cualquier obstáculo podría ser superado, cualquier receta podría ser perfeccionada, y cualquier sueño podría hacerse realidad. Fin.